Bueno, Agustín, la primera satisfacción es esa, conseguido ya matemáticamente, fase de ascenso, por tanto hay que ampliar el trabajo. Sí, no cabe duda que desde aquí darle enhorabuena, bueno, pues a los jugadores porque hemos conseguido el primer objetivo, que era bueno, pues meternos en esa fase de ascenso, y a partir de ahí pero Miguel, perdón. Decíamos que la satisfacción conseguimos pasar. Sí, primer objetivo cumplido. Reitero mi enhorabuena a todos los jugadores por el trabajo, a pesar de, en fin, de todas las adversidades y todas las circunstancias adversas. Y a partir de ahora, intentar sumar los 2 partidos que nos quedan, los 6 puntos, para intentar quedar lo más arriba posible. Ese es nuestro objetivo, y llegar en las mejores condiciones posibles a la fase de ascenso. Evidentemente, ya hablábamos de que había que conseguir eso, había que hacerlo matemático, ya se tiene, hay que seguir mirando hacia arriba, quedan 2 más, pero no hay que volverse algo tampoco en ese sentido, ¿no? No, nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo. Si es cierto, como vengo comentando, lo que tenemos más cerca es el segundo puesto, entonces tenemos que trabajar para intentar ganar los 2 partidos y luego, bueno, esperar si el títere de Zafra, como he dicho en anteriores ocasiones, comete un error, pues estar nosotros ahí. Pero nuestro objetivo es sumar los 6 puntos que quedan en juego para, insisto, intentar coger al títere. Hablando del partido de hoy, cómodo, ¿no? Bueno, cómodo porque hemos hecho bien las cosas desde el primer momento. Es decir, se antojaba un partido de mucha dificultad, pero hemos salido bien. Nos hemos puesto en el marcador rápido, con ocasiones de gol. Entonces, bueno, yo creo que satisfecho y contento por el comportamiento que han tenido los jugadores y por este resultado que para nosotros es el partido más importante del año, porque con este partido si se ganaba, matemáticamente conseguías el primer objetivo, no dependías de nadie más, no había otra cosa externa, entonces dependía de lo que tú hicieras. Entonces, contento por eso. Con el estado del terreno de juego, aparte de la victoria, lo más positivo, que no haya habido lesiones. Sí, es cierto que ha habido un momento que se ha puesto ya, sobre todo por el medio, peligroso, pero bueno, también había zonas del campo que nos ha venido bien porque el campo estaba más rápido y bueno, y eso nos beneficiaba, ¿no? Pero insisto, nada, el resultado de hoy contento, no ha habido ningún problema. La pena, bueno, la tarjeta de Ferre que acarrea suspensión, pero bueno, por lo demás todo bien. Hablas de conseguir el objetivo, hablas también de las adversidades que ha habido, porque en este momento que ya lo tienes y que ya se consigue, te acuerdas un poco de todo lo que ha habido, ¿no? Siempre, porque el camino ha sido difícil, no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosa. Pero bueno, todavía no se ha acabado esto, no sabemos dónde vamos a llegar. Y sí es cierto que estoy contento y orgulloso de los jugadores por la respuesta que han tenido a lo largo del año, ¿no? Porque, insisto, no ha sido una temporada fácil para conseguir este objetivo y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir trabajando de la misma manera, con la misma ilusión, para asaltar el reto que tenemos delante, que realmente el reto y el objetivo por lo que estamos luchando, vamos a luchar 10 meses, que lleguemos en buenas condiciones, que estemos preparados para una fase de ascenso que va a ser dura. Se consigue, pero cierto es que con la, no digo plantilla, quizás el equipo que hay, era lo mínimo que se le pedía de Extremadura, ¿no? Sí, hombre, nosotros cuando empezamos, nuestro objetivo era claro. Yo cuando empiezo un proyecto, igual que cuando estuve en Jerez, estuve en Don Benito, el objetivo cuando empiezas es quedar primero, intentar quedar primero. Y bueno, porque aspiras a lo máximo, luego el año, las circunstancias te van dando donde puedes estar. Bueno, y aquí empezamos igual, ahora ya estamos en fase de ascenso, no hemos podido quedar primero, vamos a intentar quedar lo más arriba posible, insisto, y luego a saltar el reto de la fase de ascenso cuando nos toque jugar, pues con esta ilusión que tenemos por devolver a la Extremadura donde creemos que se merece. Una cosa, hablamos de que ya había gente que está en fase de recuperación. Una vez conseguido esto, ¿puedes aprovechar un poquito para darle algo de chance? Gente como Juan Carlos, gente, a lo mejor, no sé, José Callado en qué momento llega, pero a lo mejor hay que intentar verlos, ¿no?, antes de que llegue la hora de la verdad. Sí, es cierto que están, pero bueno, están ya entrenando, hay situaciones, hay sesiones que están haciendo situaciones con el grupo, ¿no? Pero tenemos que ir con prudencia, lo que no podemos es que recaigan o que den un paso atrás, porque ya no hay tiempo para recuperar. Entonces, ojalá lleguen para algún partido, para darle minutos, para que compitan, pero no vamos a arriesgar nada. Y si es cierto que nos estamos jugando también, o sea, insisto, nosotros vamos a competir, no vamos a tirar estos 2 partidos, vamos a ir a ganar los 2 partidos. Entonces, si están bien para competir, aunque sea 20 minutos, estarán. Si no, pues
no estarán, pero insisto, nosotros la competición no se ha acabado aquí, faltan 2 partidos todavía, entonces tenemos que ir cada partido a ganarlo. Lo digo eso sobre todo porque a lo mejor sí es arriesgado luego llegar a la fase de ascenso y meterlos de lleno ahí, ¿no? Claro, pero insisto, ellos van a marcar la evolución, o sea, ellos son los que te van a marcar si están o no están. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta que llegue el momento. Una vez que llegue el momento, si están en condiciones, ojalá estén en condiciones, participarán, y si no están en condiciones, pues esperaremos, y si tienen que jugar en los partidos de fase de ascenso, pues tendrán que jugar. ¿Vale? Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias.